Uno de los retos que tenemos como sociedad, desde luego para mí, es la mejora del bienestar en las organizaciones, generar espacios de trabajo que sean saludables, ¿no? Y relacionado con esto, pues tenemos con nosotros a Rosario y a Fernando. Vamos a empezar hablando con Rosario y después Fernando nos va a hacer una presentación también. Entonces, en el caso de Rosario, Rosario es psicóloga, apasionada del desarrollo de personas, y con 15 años de experiencia en recursos humanos, coach de ICC desde el año pasado, es un común aquí, coach de ICC. Exacto, para acceder a esto. Exactamente. Actualmente directora de un proyecto de transformación en el equipo de recursos humanos de L'Oréal, España y Portugal. Y nada, cuéntanos tú un poquito más sobre ti. Vale, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a Daniel también y a todo el equipo de ICC. Pues efectivamente yo pues llevo 15 años trabajando en recursos humanos y en los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de transformación, ¿vale? El motivo, el hilo conductual de la entrevista, de este trocito de entrevista, va a ser cómo hablar del conflicto en los equipos, ¿no? De cómo gestionar el conflicto en los equipos. Y en mi caso, pues con esta trayectoria, pues he tenido la oportunidad de trabajar con equipos en los que he tenido pues, que intervenir en casos de conflicto y bueno, trabajar en ello, ¿no? Entonces, aquí una pequeña vulnerabilidad que quería compartir con vosotros es que yo en realidad tengo un perfil de personalidad que en realidad le gustaría no enfrentarse a los conflictos. Me hicieron un test hace un par de semanas para otra formación, el test de Belbin, que habla un poco de los roles en los equipos, ¿no? Qué tipo de roles en un equipo se suelen asumir de manera frecuente y pues me tocó, me hice el test y salí cohesionador. El cohesionador, lo que le gusta es que haya buen rollo, que la gente esté a gusto, que se sientan cómodos, que se sientan escuchados. ¿Le gustan los conflictos al cohesionador? No le gustan, no nos gustan los conflictos, pero aún así he venido aquí a hablar de esto y he querido compartir eso con vosotros porque a pesar de que, como de manera natural no es lo que me gusta, sé lo importante que es intervenir en un conflicto porque conozco bien cuál es la consecuencia de no hacerlo, ¿no? Y al final yo quería trasladaros un pequeño dilema para que reflexionéis solo un minutito individualmente o con el compañero, ¿no? Imaginaos que fuerais los líderes de un equipo de un proyecto y tenéis a dos personas en vuestro equipo, dos colaboradores clave, que son pues, Ana y Luis, que empiezan a tener de manera últimamente muy frecuente pues, discusiones, ¿no? ¿Y cuáles son las discusiones? Pues Ana quiere un enfoque mucho más innovador, mucho más transgresor, mucho más pues, probando cosas nuevas. Y en cambio Luis quiere algo con lo tradicional, ¿no? Los métodos que están probados y tal. Bueno, pues discuten, cosa que es un poco rollo para ti como manager, porque además tienes más gente en el equipo, ¿no? Y esta gente se está vinculando a unos y a otros y se crean dos bandos y además bloquea al equipo, ¿no? No pueden avanzar. Tú tienes un objetivo como manager y ellos tienen que lograr una cosa en unos plazos y como están bloqueados por este conflicto no pueden avanzar. Entonces, me gustaría que pensarais cómo, si fuerais los líderes de ese equipo, ¿qué haríais o cómo enfrentaríais para ayudar al equipo a avanzar? ¿Vale? Solamente 30 segundos pensáis entre vosotros o con el compañero cómo lo enfrentaríais. Así, 5 segundos está bien. Entonces, efectivamente, lo que quería, bueno, poneros un poco en el papel de una persona que es líder de un equipo. Es fundamental actuar cuando hay una situación de conflicto como esta, por dos motivos. El primero, porque si no actúas, no conseguirás los objetivos y como líder de un equipo te pagan porque consigas los objetivos, ¿no? Entonces, pones en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Y segundo, porque un conflicto, si no intervienes, lamentablemente no se va a resolver solo, ¿vale? Este tipo de cosas, si no hacemos nada como líderes del equipo y es nuestra responsabilidad, se van a tender a pues irá peor, ¿no? Va a ir escalando el nivel de conflicto y entonces es nuestra responsabilidad actuar. Entonces, esto yo lo descubrí porque yo viví el conflicto que me cambió la perspectiva, ¿no? de actuar en los conflictos. Qué interesante. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue ese conflicto que lo cambió todo? Vale, pues el conflicto que lo cambió todo fue en 2021 yo entro en un equipo de un proyecto bastante complejo, muy técnico, mundial, de desarrollo, bueno,
cambio de sistemas, armonización de procesos a nivel mundial aquí en L'Oréal, que tenía muchísima implicación para el negocio, y yo entro en el equipo de proyecto cuando ya llevaba unos meses en funcionamiento. El equipo de proyecto eran unos fuera de serie, o sea, éramos 25 personas, los mejores de cada uno de los departamentos. Era un auténtico privilegio de equipo. Y sin embargo, el ambiente era muy raro. Yo llegaba a la sala, que después lo llamamos la Power Room, pero en aquel momento de Power no tenía nada, era una sala de trabajo. Estaba todo en silencio, la gente no hablaba entre ella, la gente no se saludaba. Cuando alguien entraba por la puerta nadie decía buenos días, no, silencio absoluto, era como una biblioteca de opositores. Y de hecho, ni siquiera salían juntos a comer. O sea, llegaba la hora de comer y todos habían quedado con sus compañeros de las antiguas departamentos y tal. Nada. Y esta relación, o ausencia de relación, cuando yo llegué y estuve pues eso, observando, ¿no?, durante semanas y tal, dije, esto tengo que hablar con nuestro jefe, con el que era el líder del proyecto en aquel momento y que sigue metido en el proyecto. Le dije, mira, tenemos que hacer algo porque esto es la base de que cuando empiecen a venir incidencias, problemas y cosas que no vayan bien, que van a venir porque es un proyecto súper complejo, vamos a fracasar por este motivo. Porque el talento individual, que lo teníamos, no es suficiente cuando empiezan a haber, bueno, esos problemas, ¿no? Y entonces, Antonio, que es el jefe del equipo en aquel momento, me escuchó, es una persona súper sensata y me dijo, venga, va, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y entonces decidimos irnos 2 días fuera. Tardamos, no fue de un día para el otro, ¿no? Pero organizamos una sesión de 2 días fuera de la oficina para construir el equipo. Es decir, decidir juntos cómo queríamos trabajar mejor juntos. ¿Vale? ¿Y qué fue lo que hicimos allí? Bueno, pues lo primero, lo de irse fuera de la oficina no es en absoluto casual, ¿no? O sea, nosotros en L'Oréal tenemos unas oficinas muy bonitas, con unas salas bien iluminadas, es fácil hacer algo dentro. Pero solo cambiar el lugar donde estás y romper un poco esa barrera te hace cambiar la relación. Te estás más predispuesto a cambiar otras cosas una vez que ya has cambiado el estado, ¿no? El lugar donde te relacionas. Y una vez que ya estábamos en otro sitio, nos fuimos a Toledo, nosotros tenemos las oficinas en Madrid, pues empezamos a trabajar las bases del equipo, ¿no? Decíamos cómo trabajar mejor juntos y empezamos por la base de las relaciones del equipo, igual que las relaciones de pareja y de familia, es la confianza. Empezamos a trabajar en la confianza y básicamente empezamos a conocernos porque había miembros del equipo que no sabían más que el nombre del otro. Entonces, bueno, pues empezar a conocernos un poco más, hacernos vulnerables y, bueno, pues conocernos desde un punto más humano. La base de la confianza, muy importante. Una vez que trabajamos la confianza, hicimos una cosa que es la alianza, ¿no? Trabajamos una alianza conjunta que es, oye, ¿cómo queremos relacionarnos? No estábamos relacionándonos, acordaos cómo estaba la situación, que no es que hubiera mal rollo, es que no había rollo ninguno, ningún tipo de relación. ¿Cómo queremos relacionarnos? ¿Cómo queremos que sea nuestra comunicación? ¿Cuáles son las reglas del juego de este equipo, ¿no? Entonces definimos nuestras reglas del juego. ¿Y qué más hicimos en esa sesión? Pues definimos el objetivo común del equipo, que lo hablaba en casi la primera ponencia Alejandra con ¿Dónde está el norte?, ¿no? Decidimos juntos cuál era nuestro norte y a dónde queríamos ir, porque al final un equipo es un grupo de personas que quiere lograr un objetivo conjunto y de manera común, con lo cual ya íbamos sembrando cosas, ¿vale? Teníamos la base de la confianza, trabajamos nuestra alianza, definimos nuestro objetivo, ya la cosa estaba un poquito mejor. Y a partir de ahí, pues trabajamos lo que son un poco más las ways of working, de manera más pragmática. Oye, cada cuánto nos queremos reunir, quiénes tienen que estar, cuáles son los medios de comunicación que vamos a usar, etc. Y una cosa fundamental, definimos o aclaramos los roles. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué? Es muy importante porque hay veces que hay cosas que nadie sabe que tiene que hacer, por tanto no se hacen, y cosas que varias personas piensan que tienen que hacer y hace un solape que puede dar lugar a malos entendidos y a conflictos, ¿no? Entonces, todo eso que trabajamos en Toledo, que dijimos lo que pasa en Toledo se queda en Toledo, pues mira, hoy está aquí en Santiago, pero bueno, solamente las conclusiones, pues fue eso, construir el equipo para asegurarnos que cuando vinieran los problemas, que estábamos seguros de que vendrían y vinieron, estábamos fuertes para enfrentar el oleaje, ¿no? y seguir adelante con nuestro barco en destino a nuestro norte. Qué bueno, a buen puerto. A buen puerto. Y con estos larguísimos años ya de experiencia que tienes, tanto en L'Oréal,
¿Cuál, desde tu punto de vista, es la principal causa de conflicto en los equipos? Pues efectivamente, la principal causa de conflicto es la comunicación deficiente, el no tener claro cualquier cosa, hacia dónde vamos o qué es lo que tenemos que hacer, etc. Entonces, esa falta de comunicación o comunicación deficiente da lugar a malos entendidos y eso es lo que genera la mayoría de los conflictos. Más allá de eso, puede haber también diferencias de personalidad, como en el dilema que os planteaba un poco al principio, ¿no? Una persona más innovadora y una persona que quiera utilizar los métodos más tradicionales, ¿no? Pues diferentes maneras de enfrentarse a la tarea que hacen que, de manera constante y que no quieres, digamos, ceder, pues llegue a escalar un conflicto. Y luego, falta de alineamiento en las expectativas, como decía, no tener claro qué es lo que hay que hacer o quién lo tiene que hacer. Esas son las tres principales causas. Y el detonante, porque no es una causa, pero es la chispa que genera el conflicto, que es la presión y el estrés. Porque todo muy bien, mientras todo bien, fácil y tal, pero de repente se tuerce algo, hay que hacer algo más rápido, no llegamos, hay un tirón de orejas. Y es muy fácil empezar, no, es que este no me dijo, no, es que no estaba claro, es que esto no estaba escrito, no está en mi job description. Entonces está fundamental, comunicación clara, las diferencias un poco de personalidad y las expectativas que estén bien alineadas, que sepa lo que tengo que hacer y quién tiene que hacerlo. Todo claro, todo bien claro. Eso, digamos que evita muchos malentendidos que evitan conflictos. ¿Y qué herramientas o metodologías recomendarías para gestionar cuando hay un conflicto? Sí, pues lo que decía, voy a contestar con dos refranes. El primero es, más vale prevenir que curar, ¿vale? Siempre que sea posible, y con la experiencia que tengo ya de unos cuantos años llevando equipos con proyectos de transformación, lo que yo recomendaría sería hacer este ejercicio de Toledo, o sea, este ejercicio de construir la identidad del equipo, de construir el equipo al principio, ¿vale? Para asentar las bases de la relación al final. Y el segundo refrán es, nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, si ya no lo has hecho al principio, tiras la toalla, ya está, ya no lo hice, qué pena, entraremos en conflicto ya. No. Si no lo has hecho, entonces, cuanto antes, mis consejos serían, primero, observa a tu equipo, observa cómo se comportan y si esos comportamientos te dan alguna indicación, algún síntoma de que puede haber un conflicto. Y si lo encuentras, entonces sí, actúa cuanto antes mejor, porque lo que decía antes, si no, de manera natural va a tender a empeorar y a escalar. Y en esa observación, haces esa observación y qué tipo de comportamientos o cómo lo detectas, qué te lleva a detectarlo. Pues lo que decía antes, ¿no? La principal causa de los conflictos es una comunicación deficiente. Entonces, eso me lleva a decir, lo primero que hay que observar es cómo se comunica el equipo, cómo hablan entre ellos, si hablan, si no hablan, si de repente hay alguien que ha dejado de participar sistemáticamente en las reuniones, si de repente hay alguien que deja de contestar correos o que su tono es distinto, ¿no? Es un poco sutil, pero interpretar un poco las interacciones del equipo en su entorno natural o en las reuniones. Al final, como manager de equipo, pues estás en las interacciones, ¿no? Si no atiendes a esto, que, insisto, es bastante sutil, escalará un poquito y será más visible, lo cual nos lo pone más fáciles como líderes, y empieza a haber pues, quejas de es que fulanito no o es que fulanito sí, ¿no? Entonces atente a esas quejas. Si empieza a haber cambio en el tono de las conversaciones, ¿no? Si antes conversaciones que eran más colaborativas empiezan a ser más agresivas o defensivas, es un síntoma de que está empezando a haber pues, la punta del iceberg del conflicto. Y incluso gente que lo que hace es, al contrario, no agresivamente responder, sino desengancharse y decir, mira, esto no va conmigo, aquí que se maten y yo no participo, ¿no? Entonces, estar muy atento a este tipo de cosas es lo que te hace darte cuenta de que empieza a emerger un conflicto y que tienes que actuar rápidamente. Observas, estás pendiente, entonces llega el momento de que lo detectas. ¿Y cuál es una buena forma de afrontarlo? Bueno, pues hay varias posibilidades, ¿no? Yo quería poner aquí encima de la mesa 4 ingredientes que facilitan el entorno en el que se resuelve, ¿vale? Es como el caldo de cultivo que nos puede ayudar a facilitar la resolución del conflicto o ayudar al equipo a transitar ese conflicto, ¿no? La primera, y aquí Daniel, que lo tengo en primera fila, va a estar orgulloso, es el Estado, ¿vale? Como líderes tenemos que... 3 minutos, vale.
El estado, como líderes, tenemos que estar pendientes de nuestro propio estado mental, de cómo estamos para sostener la conversación que vamos a tener con el equipo, ¿vale? Porque vamos a hablar con el equipo, con cada uno de los miembros y con el equipo en su conjunto. El segundo ingrediente sería la escucha, ser capaces de escuchar a cada uno de los miembros para entender qué es lo que les pasa y entender cuáles son los motivos de cada uno. El tercer ingrediente, que sería la empatía, es ser capaz de ponerte en el lugar del otro. Y el último y más difícil, que es la asertividad, que la asertividad al final es tener la valentía de decir lo que necesitas o quieres con respeto, con mucho cariño, sin ánimo de herir, pero también respetando tu límite, ¿no? O sea, es delicadísimo el límite entre lo que mis límites y tus necesidades. Entonces, con esos 4 ingredientes, estado, escucha, empatía y asertividad, ya vas a tener bueno, buen caldo de cultivo. Y a partir de ahí, pues recomendaría lo que hicimos en Toledo, ¿no? Asegurarnos que ponemos bien las bases, tenemos claros el objetivo, tenemos clara nuestra alianza de cómo vamos a trabajar, claros los roles y responsabilidades y estos ways of working que nos van a ayudar a cerrar. Pues muchísimas gracias, Rosario, por compartir con nosotros toda tu experiencia. Si quieres decirnos una idea final, un par de ideas finales de, como buen coach de ICC, que ya sabes resumir genial. Exacto. Dinos, ¿con qué dos ideas te quedarías de lo que nos has comentado? Perfecto. Pues para mí la idea principal, 2 ideas principales. Para mí, que el talento individual no es suficiente y nos habría llevado a un fracaso, y en todos los equipos tenemos talento y solo eso no es suficiente. Creo que es importante darse cuenta. Y la segunda es, como decía los 2 refranes, cuanto antes mejor, actúas para construir el equipo, y nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando detectes y observes al equipo y detectes esos posibles conflictos, pues que puedas poner en marcha estos 4 ingredientes para lograr la armonía, digamos, o poder poner a tu equipo al frente de, digamos, conseguir los resultados, que es lo que se pondría en cuestión si no trabajas con el equipo bien cohesionado. Muy bien, Rosario. Muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias. con nosotros. Gracias a vosotros.